كيف كانت البداية؟ Yo nací en una familia cristiana y ya desde pequeño ya estuve muy relacionado con la iglesia. Era monaguillo. Monaguillo significa que era el asistente del cura en las iglesias. Y a los 10 años pues, me fui al seminario. El seminario es la escuela para hacerse cura. Y estuve estudiando hasta los 18 años. Y al final, a los 18 años, en mi cabeza estaba un poco que no entendía, me encontraba totalmente vacío, porque eso de 3 en 1, no llegaba, mi corazón se encontraba que no entendía, estaba vacío. La educación que había recibido era el cristianismo, pero esto me encontraba que no era la respuesta para la vida. Y al dejar el seminario, dejar el cristianismo, me encontraba vacío y decía, tengo que buscar de nuevo el camino. El camino este... Tengo que responder a las preguntas que dan sentido a la existencia. وانتقل أبو هريرة إلى فرنسا ليدرس التاريخ ويبحث عما يعوض فراغه الروحي. وفي باريس انضم إلى الحزب الشيوعي ولكنه لم يستمر بهذا الحزب طويلا. شيخ أبو هريرة، لماذا تركت الشيوعية؟ ¿Por qué dejé el comunismo? Pues precisamente porque mi vida, después de haber luchado tanto en la clandestinidad, de haber estado trabajando, seguía vacía. La respuesta que yo esperaba encontrar dentro de eso, pues no existía. Después de cuando yo me metí en el comunismo y milité activamente en un partido radical de izquierdas, en los sindicatos, esto todo bajo la dictadura de Franco, llegó la democracia y llegó un cambio político que la situación fue algo que yo me encontré en aquel momento diciendo, vamos, pienso que hago todo lo que yo pensaba que debía de hacer y no soy feliz. Entonces aquí hay algo que falta. Entonces, de la misma manera que con las demás cosas, dejé la política diciendo que esto no es la respuesta que yo buscaba. واستمر شعور أبو هريرة بالفراغ الروحي فانضم إلى جماعة من اليوغا، وهذه الجماعة كانت لها حياة خاصة وكانت تسمى بتنترا. No hay normas, no hay ley. Esto supuso que realmente que viví una situación en la que en un pueblo, fuimos una comunidad en un pueblo abandonado, en Tiermas, allí cerca, en Navarra, en el que vivíamos sin normas. Todo lo que he conocido hasta ahora está viviendo bajo unas leyes hechas por los hombres. Siempre hay hombres oprimidos por las leyes hechas por los hombres. ¿Esta ley dónde está? ¿Qué es? Y eso me supuso también abandonar este grupo, esta comunidad. Cogí la mochila y salí. Realmente salí sin rumbo. No sabía exactamente dónde iba a ir. Pero un poco antes, en la comunidad en la que yo estaba, vino una mujer que solía venir de vez en cuando y dice que igual iba para Granada. Y yo dije, bueno, pues igual también yo voy para Granada. Igual nos vemos allí. Pues sí, igual nos vemos allí. Y dije yo, una vez que decido salir de la comunidad y rumbo, dice, pues ¿a dónde voy? Pues no lo sé, bueno, pues vamos para Granada. Y en esta situación me encontraba en un punto en el que decir, ¿a dónde voy? No tengo ni idea, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, no sé. Hasta ahora siempre había tenido yo una alternativa, es decir, esto no ha funcionado, voy a hacer esto. Esto no ha funcionado, voy a hacer esto. Pero me encontré de pronto que ya no sabía qué decir, ni a dónde tenía que ir. Y fue en ese momento realmente que... surgió dentro de mí algo. Dijo, ordéname. Dime qué quieres que haga, que yo lo hago. Me da lo mismo ir aquí. Dime qué quieres que haga, yo lo hago. Ordéname. Fue esto que vamos, eso me salió en el viaje, en el tren, era la mañana, me acuerdo que estaba el amanecer. Y llegando a Granada, entonces me acordé justo, aquí en Granada hay un amigo mío que se ha hecho musulmán. Digo, ¿musulmán? Eso es, realmente entonces pensaba, el Islam es una cosa antigua, no es una cosa que actualmente me llene o me atraiga. Bueno, de todas maneras, ya que he venido hasta aquí, me olvido de la mujer de aquella, voy a buscarle y voy a saludarle, lo detesto. Y después de algunas cosas lo encuentro, llamo a la puerta,
sale y no me dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás aquí? No dice, hazte musulmán. Tú has venido porque empieza el Ramadán y tú has venido para hacerte musulmán. Dice, hazte musulmán. Y yo me quedé, pero, Dios mío, ¿qué es esto? Porque he pedido una orden y me ha llegado esa orden. Dios. Y su mujer, que también la conocía, salió de, oh, Alcún, mi nombre anteriormente en esa historia de comunidad mía, Alcún. Dice, Alcún, tú ya eres musulmán, tú has venido para hacerte musulmán, hazte musulmán. Y yo, Dios mío, ¿qué es esto? Realmente me quedé un poco, bueno, ¿vale? Entonces, ¿qué es esto? Dime, cuéntame, ¿qué es esto? اشترك معنا في هذه القناة بإذن الله، راح توصل لك حلقاتنا أول بأول، وساهم معنا في نشر هذه القناة.